Como tienen allí en pantalla, el título es La conversión final de los judíos. Sé que algunos quizás se pregunten por qué este tema, si en el anuncio, ¿cómo se dice? En la publicidad se hablaba del papel de Rusia en la profecía. Y es que bueno, la verdad, lo voy a decir tal cual. Esta mañana estaba orando, desde ayer y después esta mañana estaba orando, y sentí que el Señor me decía, o sea, la impresión fuerte que colocó en mi mente era que antes de hablar todavía de Rusia, cerrara el tema de las 2 semanas pasadas con este punto. Porque hablamos de la tierra, hablamos la tierra gloriosa, el papel de la tierra gloriosa en el nuevo orden mundial. Y bueno, tomamos dos sábados para hablarlo, lo explicamos todo conforme a la profecía, pero faltó quizás esta parte, faltó quizás la parte de hablar acerca no de la tierra como tal, sino del pueblo judío. El papel del pueblo judío en todo esto, al final, cuál es su posición. Y por eso, bueno, he traído este tema para compartirlo. Vamos a ir a recordar, ¿no?, un poco lo que es o lo que ha sido, lo que hemos hablado acerca del nuevo orden mundial. Hemos hablado del nuevo orden mundial y lo podemos resumir en 7 puntos de forma rápida. El objetivo del nuevo orden mundial es un solo gobierno y un solo líder. Ya lo hemos estudiado, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 13 nos habla de un gobierno mundial. Europa, aliados con el gobierno de Estados Unidos, con el fin de darle su poder al anticristo, a la bestia. Eso es el nuevo orden mundial. En segundo punto de resumen, bueno, ese nuevo orden mundial va a querer implantar una única religión mundial. Lo dice Apocalipsis 17, versículo 5. ¿Cuál es la única religión mundial que va a establecer? La iglesia babilónica madre, que estará pues aliada y gobernando a sus hijas, que también son iglesias cristianas apóstatas y que van a estar apoyando este nuevo orden mundial. Tercer punto, tanto el único gobierno político mundial como la única religión ecuménica mundial tienen como objetivo establecer una autoridad económica mundial. Apocalipsis 13, versículos 16 y 18 habla de que no se puede ni comprar ni vender, sino aquellos que tienen esta marca. Y a esta señal, que sería el otro punto, una señal de sometimiento mundial, la marca de la bestia, del anticristo, del nuevo orden mundial, la señal de su propia autoridad. Y también la Biblia nos menciona que en ese nuevo orden mundial, ya lo estamos viendo nosotros, habría una única práctica médica autorizada, una sola práctica médica autorizada, que sería la farmaqueia. Apocalipsis 18:23 dice que por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. Y las hechicerías, la palabra hechicerías allí es farmaqueia. O sea, la hechicería tenía como fundamento la curación por el poder de los brebajes. Hoy día es la curación por el poder de las drogas farmacéuticas, de la vacunación. Es la misma práctica de hechicería de la época antigua, solamente que ahora con pintadas de ciencia. Objetivo mundial, la muerte a los disidentes. El que no se adore a estos poderes y no se someta a estos poderes tendrá la muerte. Y la única escapatoria que hemos estudiado es la fe de Jesús, que obra los mandamientos del Padre, Apocalipsis 14, 12. Eso es lo que hemos ya estudiado. Eso lo hemos estudiado. Y de eso pues trata lo que sería el resumen del nuevo orden mundial. ¿Qué también vimos entonces en relación con el tema del nuevo orden mundial? Bueno, que este rey usurpador, anticristo, va a imponer su marca, que es su propia ley, o su versión de la ley de Dios cambiada, y quiere establecer su control y su dominio sobre el mundo entero y especialmente sobre la tierra gloriosa, porque desde el principio el diablo ha querido usurpar esa tierra y desde allí difundir su engaño, su error, como lo hizo con la Torre de Babel, o como intentó hacerlo con la Torre de Babel, establecer allí el centro
Bueno, y sí lo hizo porque aunque la gente se dispersó de allí, de la Torre de Babel, se llevaron todas sus religiones. Y como yo hablaba en estos días con mi hija mayor, ¿por qué será que las grandes civilizaciones o los grandes imperios del mundo, Egipto y de América, por ejemplo, los incas y los mayas, tienen en común o tienen la evidencia de que han surgido de Babel porque todos traen una torre de Babel? Las pirámides, o sea, la famosa torre de Babel no era cilíndrica, ni era cónica, no era un cono, era un zigurat, es decir, era una pirámide por cuadritos, que iba pecando, así como, no era una pirámide lisa, sino que era un cuadro y un cuadro menor, y así iban hasta que se desea hasta el final. Eso sería el zigurat. Y de allí todas las construcciones de los grandes imperios, como fue Egipto, una pirámide, como fue el imperio maya, como fue el imperio inca, tuvieron pues estas construcciones. Lo trajeron allí. Juntamente con ello también trajeron esa falsa religión y esas ideologías. Entonces, bueno, mis hermanos, esto es el plan del nuevo orden mundial. Pero el plan que vemos, como ya lo hemos dicho, es que ese gobierno mundial tenga apariencia de piedad. Apariencia de piedad, como lo dice la profecía. Por eso es que están unidos con las religiones. Y todas las religiones que van a estar unidas en ese ecumenismo tienen como ideología o como fundamento geopolítico o geográfico Jerusalén. Tanto el Islam como el judaísmo como el cristianismo, ya sea la rama católica o la rama ortodoxa o la rama protestante, todas tienen a Jerusalén como el centro de una ciudad santa. Por eso es que es fundamental, o va a ser fundamental, el control de Jerusalén para el poder religioso mundial. Entonces, la pregunta, bueno, ¿qué lugar van a ocupar los judíos en todo esto? Los judíos como pueblo, ya no hablamos de Jerusalén como tierra, o como nación, o como ciudad, sino del pueblo, judíos como pueblo, como bueno, algunos creyentes, ¿no? La respuesta a todas estas inquietudes la encontramos en el libro de Romanos. Bueno, en la Biblia, evidentemente, pero principalmente en el libro de Romanos. Vamos a ir entonces allí al libro de Romanos y vamos a leer algunos pasajes que nos van a ayudar a comprender justamente esto que ya hemos titulado la conversión final de los judíos y cómo esa conversión final de los judíos va a provocar va a provocar que el rey del norte haga su último intento de dominar Jerusalén y entonces todas las naciones del mundo exterminen a este rey del norte y ellos entonces tomen el control y establecen allí entonces la usurpación de la bestia y del anticristo. Entonces vayan conmigo a Romanos capítulo 11 y vamos a leer todo el capítulo, salteado algunas cosas, vamos a detenernos en otras y vamos a ir viendo, ¿no? Saludamos también al hermano Daniel Fenoy, que hoy nos acompaña por el YouTube. Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, en ninguna manera. Esto porque lo viene hablando desde el capítulo 9, hablando de los judíos. En el capítulo 9, Pablo demuestra que Israel, el verdadero Israel, o sea, que el pueblo de Israel, de los que son la herencia, el pacto, la gloria, ellos fracasaron, naufragaron, pero no fue el naufragio de la palabra de Dios, porque no todos los que decían ser de Israel o los que tenían esa nacionalidad realmente eran israelitas. Y explica que ser Israel es ser de la fe de Abraham. Todo eso en el capítulo 9. Y en el capítulo 10 también habla de que el Israel según la carne fracasó porque no fue se fue por la propia justicia y no por la justicia de Dios. Entonces en el capítulo 11, sin embargo, presenta que aunque es Israel fracasó como nación, sin embargo hay una profecía de que será restaurada o convertida. Esa es una pregunta fundamental. Algunos predican la restauración de Israel y no es la restauración de Israel lo que viene, sino la conversión de Israel. Entonces, en ese contexto es que él pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo, porque yo también soy israelita de la simiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Entonces aquí está diciendo Pablo que bueno, la evidencia de que Dios no ha desechado a todos los israelitas, a todo su pueblo, y aquí está hablando no de nación, su pueblo,
es que él era un israelita y estaba ahora junto con Dios y Dios no lo había desechado. Y dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura de Elías, como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto, a tus altares han derruido, yo he quedado solo y procuran mi muerte? Entonces aquí está hablando de la historia de Elías, ya la conocemos bastante, y dice que Elías, en el momento en que estaba todo angustiado, habla contra Israel. Noten la palabra, contra Israel. ¿Y cómo habló contra Israel? Cuando él dice, solo yo he quedado. O sea, todo Israel está en apostasía. Entonces él dice la respuesta divina. ¿Cuál fue la respuesta divina? Dice el versículo 4. ¿Qué le dice la divina respuesta? Entonces, he dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal en el texto original y cuyas bocas no lo han besado. Entonces, esto es interesante primero. ¿Por qué? Porque la palabra he dejado. La respuesta de Dios es que él había dejado un remanente. 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal, cuyas bocas no habían besado a Baal. Es la obra de Dios, no la obra del hombre. Y luego dice, así también, en este tiempo, porque esto que leímos es del tiempo de Elías, pero Pablo dice, ahora, en este tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo de Pablo, han quedado reliquias, y noten la palabra, por la elección de gracia. No podemos hablar de esto, o mejor dicho, Pablo no puede hablar de esto sin dejar o dejando a un lado la justificación por la fe. Y eso es lo que está demostrando. Dice, en este tiempo han quedado reliquias. Reliquia es lo mismo que remanente o resto. Ha quedado reliquia por la elección de la gracia. O sea, los que quedaron, los que se mantuvieron fieles y escucharon la voz del Evangelio, lo han hecho por pura gracia, por la elección de la gracia. Y fíjense, dice, profundiza Pablo, y si es por gracia, ya no es por las obras. O sea, Dios no eligió a Pablo, quien se hacía parte del remanente, o a algún otro de los judíos que ahora eran de Cristo, por las obras. No fue porque eran más santos o más perfectos o guardaban mejor la ley de Moisés que otros. No, fue por pura elección de gracia, es lo que dice allí la palabra. Pura elección de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Que Dios los eligió porque Él quiso, sin estar atento, Migdalia, ¿verdad?, a sus propias obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si es por obra, entonces ya no es gracia. De otra manera, no es obra. Entonces, aquí nos muestra claramente, permítame un momento. Aquí nos muestra claramente que la gracia excluye las obras. O sea, si fueron elegidos, fue por pura gracia, exceptuando cualquier tipo de obra. Cualquier tipo de obras. Y noten que Pablo dice que si la gracia tiene obra, ya no es gracia. Y si la obra tiene gracia, ya no es obra. O sea, son mutuamente excluyentes. Ahora, ¿qué pues dice? Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, pero la elección lo ha alcanzado. Los demás fueron endurecidos. Noten, este versículo es clave. Lo que buscaba Israel no ha alcanzado. Israel como nación. Pero los elegidos, o la elección, fíjense, la elección lo ha alcanzado. Y los demás, y aquí está la clave, fueron endurecidos. Está hablando de Israel como nación. Y dice que de Israel unos fueron elegidos y otros fueron endurecidos. Los que fueron elegidos alcanzaron la justificación. Alcanzaron en la comprensión. Los demás fueron ¿qué? Endurecidos. Y explica, Pablo, da un versículo para probar su tesis. Dice, como está escrito. ¿Qué está escrito? Dios Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de Dios, hasta el día de hoy. Y David dice, seales vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga.
sus ojos vean, sean oscurecidos para que no vean, y agóbiele siempre el espinazo. Entonces fíjense que en estos versículos, del 8 al 11, entonces dice que fueron endurecidos. Ojos que no ven. Está haciendo referencia a lo que Jesús dijo cuando justamente le dijo a los discípulos, ¿por qué nos hablan? Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué a nosotros nos hablas por parábola? ¿Por qué a ellos les hablas por parábola y a nosotros no? Y entonces cuando Jesús le dice, porque para que viendo no vean. O sea, Jesús cuando dice eso, ahora entendemos en el contexto de Romanos 11, que cuando Jesús le dice eso a los discípulos, le está diciendo, a ustedes les hablo claro porque ustedes fueron elegidos. En cambio los otros fueron endurecidos. Y elegidos para que entonces fuesen las reliquias, fuesen el remanente. Es lo mismo que dice 2 Corintios 3, que lo hemos estudiado, que los judíos cuando leen el Antiguo Testamento tienen un velo, no lo comprenden. Cuando leen a Moisés no lo comprenden porque tienen un velo. Ahora, para que no nos confundamos, el apóstol dice, continúa diciendo, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? Noten la pregunta, ¿han tropezado para que cayesen? O sea, ¿era el objetivo de Dios que tropezaran para caer? Quiere decir, tropezar para caer, quiere decir caer, perderse. Entonces cuando dice, en ninguna manera. O sea, no vaya a pensar alguno que Dios los endureció y ese endurecimiento es que Dios los escogió para que se perdieran. No. Sino, no fue con un objetivo de salvación o perdición, sino con un objetivo de obra, de ministerio, una labor. Porque dice, lo explica, en ninguna manera. Pero por ello, por el tropiezo de ellos, vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a hacerlo. Es decir, Dios tuvo que endurecer a Israel, a los judíos, al liderazgo oficial y a la mayoría de los judíos, para que la salvación pudiera llegar a nosotros, los gentiles. O sea, si no hubiese endurecido a los judíos, los gentiles no hubiésemos alcanzado la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que estaba pasando con Israel? Que ellos se habían ensimismado tanto, se habían vuelto tan egoístas en su tema, que no salían a buscar. Consideraban que los gentiles ya estaban perdidos. Por eso es que les sorprendió tanto a los mismos discípulos que Dios hubiese escogido también a los gentiles para darles el Espíritu Santo y para salvarlos. Porque todavía tenían algunas de estas ideas en su cabeza. Ahora mira la parte que viene a continuación. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos es la riqueza de nosotros, los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Aquí ahora Pablo comienza a cambiar un poco el sentido y ahora nos va a hablar de lo que tiene que ver con el título del tema de hoy, que está aquí arriba, la conversión final de los judíos. Está diciendo que los judíos fueron endurecidos, ¿sí? Endurecidos para que los gentiles fuesen salvos. Pero luego ya deja en esta pregunta entrever si la falta o el endurecimiento fue salvación a los gentiles, ¿qué más será el henchimiento de ellos? O sea, hasta ya abriendo la puerta, sigamos leyendo, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, o sea, a nosotros que somos gentiles, nos habla este capítulo especialmente para nosotros los gentiles. Dice Pablo, por cuanto soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Porque si en alguna manera provocase a celos a mi carne e hiciese salvo a alguno de ellos. Y vuelve a repetir una idea, versículo 15. Si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Está volviendo a decir lo mismo en otras palabras. O sea, ¿qué será cuando los judíos resuciten de los muertos? O sea, está hablando de una conversión, pero mejor, tomando la palabra de Pablo, está hablando de una resurrección espiritual de los judíos, que por miles de años, bueno, no miles, por lo menos 2000 años, desde que mataron a Esteban, desde que rechazaron a Cristo, 2000 años han estado endurecidos. Y está diciendo
que vendrá una resurrección espiritual de los judíos. De los judíos según la carne, ojo, de los judíos según la carne. Y sigue diciendo, si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está hablando aquí ahora, en otra figura, del olivo. ¿Por qué? Porque está diciendo ahora, y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuches, a nosotros los gentiles, hemos sido ingeridos en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. ¿Cuál es la oliva aquí? La oliva aquí es Israel. Pero Israel, como el Israel, Jacob, como el heredero de la promesa dada a Abraham e Isaac. Y se dice, entonces, que ese Jacob, que es el heredero, todos somos parte de ese Jacob, de ese Israel. Esa sería la raíz. Porque las promesas fueron dadas a Abraham, a Isaac y Jacob. Y fíjese que las promesas de Isaías, por ejemplo, 58, dice que si guardamos el día de reposo, dice la promesa, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Entonces, esa es la raíz. Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ¿quiénes son las ramas? Todos los que han venido de allí, de Jacob. Pero dice que las ramas son las naturales. Está hablando que esas ramas naturales fueron quebradas, es decir, los judíos según los israelitas según la carne. Nosotros no éramos descendientes carnales ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, y éramos acebuche. Era olivo silvestre. Pero hemos sido ingeridos en lugar de ellas. Hemos participado de la raíz porque somos ahora parte de Israel, del Israel de Dios. Lo dice Efesios, que estábamos antes alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y la promesa. Y Cristo nos ha hecho cercanos, o sea, hemos sido participantes de la raíz y de la grosura de la oliva. ¿Quién es la oliva? Abraham, Isaac y Jacob. Pero dice que ahora no nos jactemos. Dice, no te jactes contra las ramas que fueron quebradas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, no es que nosotros somos los de la promesa, somos herederos de la promesa. Entonces nosotros no somos la raíz, somos la rama. Somos unas ramas que hemos sido injertadas en lugar de las ramas naturales. No puede haber jactancia, dice Pablo. No puede haber jactancia. Si las ramas fueron quebradas para que ellos fuesen ingeridos, dirá alguno. Claro, dice Pablo, por su incredulidad. Noten, fe. Porque no tuvieron la fe en Jesús, fueron quebrados. Y nosotros por la fe estamos en pie. ¿Y qué pasa si nosotros perdemos la fe? Seremos quebrados también. Es lo que dice a continuación. No te ensoberbezcas, teme. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. O sea, el que tenga incredulidad será arrancado. Fueron arrancadas las ramas naturales y fueron colocadas ramas porque tenían fe. Pero si esas ramas pierden la fe, también serán arrancadas y con más facilidad que lo que fueron arrancadas las ramas naturales. Así que a la basura con la idea de que porque somos el pueblo elegido, no hay una octava iglesia, no importa lo que hagamos, Dios nos va a meter en el cielo a juro porque somos del pueblo, y si nos aseguramos que nuestro nombre está en el registro del libro de la iglesia oficial establecida, dirigida por la Asociación General, y si nos bautiza a alguien que sea oficial y que esté ungido oficialmente, solo así seremos salvos. Eso es falso, eso no es bíblico. Dios no perdonó a los naturales. Ninguna iglesia cristiana es natural. Todas las iglesias cristianas son acebuche, olivo silvestre. Todas han sido injertadas cuando tenían fe y sacadas cuando perdieron la fe. La iglesia luterana fue injertada porque tuvo fe. Cuando perdió la fe, fue sacada. Lo mismo con los calvinistas, los bautistas, los evangélicos, es decir, con todo el protestantismo apóstata. Cuando eran protestantes solamente,
estaban ingeridos en el oliva porque tenían la fe. Cuando se volvieron apóstatas y se volvieron protestantes apóstatas, fueron también quebradas, como fueron quebrados los judíos. Las ramas judías fueron quebradas, también las ramas protestantes. Y hoy día, ¿qué son? Babilonia, hijas. Así que esto es claro y contundente. Pero no es de eso lo que venimos a hablar, o lo que queríamos enfocarnos hoy. Porque el versículo 23 vuelve Pablo a abrir la puerta. Aún ellos, el contexto de quién está hablando, de las ramas naturales, de los judíos. Aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Es que es evidente, si fueron arrancados por la incredulidad y nosotros ingeridos por la fe, ellos, si dejan la incredulidad, serán ingeridos de nuevo. Y dice, porque poderoso es Dios para volverlos a ingerir. ¿Cuánto más, si tú por ser cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Entonces aquí se deja a un lado toda jactancia. El resto de los versículos está la respuesta de lo que estamos analizando. Porque dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Atención, que ahora viene un misterio. Esto es como con Apocalipsis 17 dice, esto es un misterio que requiere sabiduría. O este es para la mente que tiene sabiduría. Lo dice Apocalipsis 17 cuando habla de las siete cabezas, que son 7 montes. Lo dice en Apocalipsis 13 cuando habla de la marca de la bestia. Dice, esto es un misterio que requiere sabiduría. La marca de la bestia es tal, tal, tal. Aquí también dice lo mismo. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? Primero dice, para que no seáis arrogantes. Para que no seamos arrogantes. Si ignoramos esto, seremos arrogantes. Y Dios no, y por la arrogancia precede a la incredulidad y a la caída. Ok, ¿qué es lo que no tenemos que ignorar? Que el endurecimiento, en parte, ha acontecido en Israel, y voy a subrayar aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué? Que Israel, en parte, fue endurecida, pero no para siempre. Por eso dice Pablo, ¿han tropezado para caer? No. El endurecimiento ha acontecido en parte, lo voy a subrayar, el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. ¿Hasta cuándo entonces? Hasta que haya entrado ¿dónde? En la oliva, la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Entonces, este versículo 25 y 26 es el que responde al título del tema. La conversión final de los judíos está profetizado en Romanos 11, 25 y 11, 26. Porque dice que Israel fue endurecido en parte. Y fue endurecido hasta un tiempo determinado. El tiempo de la plenitud de los gentiles que hayan entrado. Es decir, hasta que todos los gentiles que están ordenados para salvación entren, Israel va a estar endurecida. Y cuando entren, se quitará el endurecimiento de Israel. Se quitará el velo de Israel. ¿Versículos hay más que este? ¿Hay citas de Elena de White que corroboran esto o esto es una idea locada del hermano John García? Bueno, vamos a mostrarlo. En los que nos queda de tiempo, en los 10 minutos que nos quedan de tiempo, vamos a mostrar los versículos. Por ejemplo, aquí tenemos uno, vamos a buscarlo. Bueno, aquí tengo varios, ¿no? Pero el más contundente es Oseas. El libro de Oseas dice en capítulo 3, versículos 4 y 5. Ajá, ahí lo tienen en pantalla. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Esto, acuérdense que el profeta Oseas, Antiguo Testamento, fue un profeta que profetizó contra Israel justo antes de que fuese las 10 tribus del norte llevadas cautivas por Asiria.
¿Se acuerdan? Bueno, ese es el contexto. Entonces, antes de eso, Dios les está profetizando lo que iba a suceder. Y les dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe y sin sacrificio. Es decir, sin rey y sin príncipe está diciendo sin poder político. Sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafín. Está hablando de sin templo. Cuando se está cumpliendo, ¿a partir de cuándo debe cumplirse esto? Bueno, esto tiene que cumplirse. Alguno pueda pensar que se refiere cuando fueron llevados cautivos. Pero cuando fueron llevados Israel cautivo, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivos, el templo no fue tocado. Porque fueron llevados las 10 tribus del norte. Cuando Nabucodonosor se llevó, ahí sí fue tocado el templo, pero fue restaurado. Ahora, desde el tiempo que rechazan a Jesús, Israel ha estado sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Bueno, desde que rechazan a Jesús, no, desde que el templo fue destruido por los romanos en el año 70, a causa así de que rechazan a Jesús, desde el año 70 Israel ha estado sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafín. Ahí sí se aplica este versículo. Pero luego dice, versículo 5, después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Pero si David está muerto, ¿cómo es que van a buscar a David? Ah, porque está hablando de la raíz de David, del linaje de David, de aquella que sería la semilla de David. Está hablando entonces aquí, buscarán a Jehová y a Jesucristo. Temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será esta conversión de Israel a su Dios y a Jesucristo? Dice, en el fin de los días. En el fin de los días. Entonces fíjense que coincide esto con lo que dice Pablo. Ahora, para aquellos que todavía que tengan un poquito de incomodidad, porque esto son cosas que no se dice, que casi nadie habla y de que menos comprende, en la iglesia no se ha dicho esto, les voy a colocar una cita del Espíritu de Profecía. Vamos a ir al Espíritu de Profecía, al libro titulado Hechos de los Apóstoles, justamente el libro donde se habla de los que hicieron los apóstoles. En ese libro, Elena de White aborda, ¿cómo se diría? Hace un comentario breve pero contundente de Romanos 11. Y miren lo que vamos a encontrar. Ya le voy a decir qué capítulo es. El capítulo es el capítulo 35. Y voy a buscar aquí la frase rápidamente. Ajá, ahí lo tenemos. El capítulo 35, la salvación ofrecida a los judíos. Y por supuesto, que está hablando de este capítulo 11, porque aquí está hablando, por ejemplo, miren lo que dice aquí: si tú eres cortado del natural acebuche y con tan natural fuiste ingerido en la oliva, cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva. Entonces sigue hablando de muchas cosas que también es interesante, que se los recomiendo que usted luego con calma lo estudie como buen veriano que son. Pero lo que yo quiero referirle es lo que está a partir en la página 305 y dice, atención, oído. Ah, no lo están viendo, perdón, pensé que lo estaban viendo. Ah, ahora sí lo están viendo. Entonces decía, bueno, capítulo 35, y decía que aquí arriba habla de el natural acebuche y el ingerido en la oliva. Y bueno, todo allí habla, hasta la parte que quiero que leamos, dice, cuando este evangelio se presente en su plenitud a los judíos, note que está hablando entonces de los judíos, muchos aceptarán a Cristo como el Mesías. Esto es interesante porque esto coincide con Romanos 11, cuando ya entrado en la plenitud de los gentiles. Ahora, después que le damos la cita, vamos a volver a ese pasaje y con eso vamos a leerlo, con esta comprensión lo vamos a leer.
Pero noten, cuando este evangelio se presente en su plenitud a los judíos, el evangelio no se ha presentado en su plenitud a los judíos, ni a los cristianos, porque vino el hombre de pecado y trajo engaño y comenzó a sacarse de las tinieblas los reformadores. Pero los reformadores no completaron la reforma y cayó la apostasía. Entonces Dios les dio el testigo a los adventistas. Y comenzaron a restaurar las verdades de la verdad presente. Y Dios les dio la restauración del evangelio en su plenitud. ¿Pero qué pasó? En 1888, que vino la plenitud del evangelio, que vino los mandamientos de Dios y vino la fe de Jesús. La hermana Juelo dice, en Mensaje Selecto Tomos 3, dice, los mandamientos han sido predicados, pero la fe de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido predicada. O sea, que el evangelio no había sido predicado hasta 1888 en el pueblo adventista. Vino y fue rechazado. Por eso es que ella habla, cuando escribe esto, este libro fue escrito en 1914, ella todavía habla hacia el futuro. Dice, cuando este evangelio se presente en su plenitud a los judíos, ahí aceptarán a Cristo como el Mesías. Y continúa, entre los ministros cristianos son pocos los que han sido llamados a trabajar por el pueblo judío. Pero a estos que han sido pasados por alto, a los judíos, tanto como a los otros, ha de darse el mensaje de misericordia y esperanza en Cristo. Y aquí está la profecía que coincide con Romanos 11. En la proclamación final del evangelio. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Nicole? En la proclamación final del evangelio. ¿Cuándo, Migdalia? En la proclamación final del evangelio. ¿Cuál es la proclamación final del evangelio? En la profecía. ¿Dónde está esa proclamación final? Apocalipsis 18. Es el último llamado de misericordia al mundo. Entonces está hablando que en esa proclamación final del evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros, ¿quiénes? Sus mensajeros, los que Él ha escogido y les ha dado un mensaje, los ha llamado. No los que se autoproclaman mensajeros. Hay unos capítulos muy buenos en primeros escritos que hablan del orden evangélico, hablan de los mensajeros y de los que se autoproclaman mensajeros, los que se llaman a sí mismos mensajeros, pero no son. Pero ese es otro tema. Aquí está hablando que en esa proclamación final del evangelio, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío que se halla en todas partes de la tierra, porque los judíos están dispersos. Y Dios espera que sus mensajeros se preocupen por el pueblo judío. ¿Para qué? Para judaizar, para adoptar, para convertirse ellos a los judíos, para restaurar el judaísmo o para qué. Sigo leyendo. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo, no? Vida de los muertos, la resurrección de los judíos, y aquí está explicando. Y mira lo que me está diciendo, o lo que nos está diciendo. Dios espera que los mensajeros hagan esta obra porque en ese tiempo final habrá una conversión. Pero ¿cómo debe ser ese evangelio presentado en su plenitud? Combinando el Antiguo Testamento con el Nuevo. Porque dice, con el Nuevo para explicarlo. Mucha gente, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, en los grupos que estudio hemos hablado, de que mucha gente habla de muchos elementos judaizantes solo enfocados en el Antiguo, pero no leen, no ponen cómo esos versículos del Antiguo son explicados en el Nuevo. ¿Cómo explicó Pedro eso? ¿Cómo explicó Pablo esto? No lo que Pablo hizo, porque lo que Pablo hizo o lo que Pedro hizo son ejemplos de hombres de Dios, pero que también eran seres humanos que tenían defectos. No vamos a mostrar lo que Pedro hizo en Galacia, porque lo que Pedro hizo fue judaizar. No vamos a mostrar lo que Pablo hizo cuando se rapó la cabeza, porque lo que Pablo hizo fue flaquear. No es lo que Pablo o Pedro hicieron nuestro modelo, pero sí lo que ellos explicaron y enseñaron, que estaba dirigido por Dios.
Eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintado en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente, atención, y perciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo, no viceversa. No es que el Antiguo va a explicar al Nuevo, no. El Nuevo explica el Antiguo. Cuando ellos vean eso, sus facultades adormecidas se despertarán y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. En ellos se cumplirán las palabras: a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Se dan cuenta? No debíamos esperar otra cosa más que Elena de White confirmara lo que ya nos está diciendo la Escritura. Lo leímos en el Nuevo Testamento, en Romanos 11, lo leímos en el Antiguo, en Oseas, lo confirmamos con el Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles. Ahí está, es verdad. Es una verdad que ha estado allí oculta. Y quizás Dios la está haciendo, quizás Dios nos la está trayendo a nosotros porque se está acercando la hora en que esto debe cumplirse. Se está acercando el tiempo final, se está acercando la proclamación final del Evangelio en toda su plenitud. Estamos llegando al punto donde se está entrando la plenitud de los gentiles y ya no van a entrar más. Y lo que va a entrar entonces es Israel. Entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. O sea, esto debe ocurrir antes de los eventos finales que hemos hablado acerca de la ocupación, de la usurpación de las tierras gloriosas. Debe ocurrir antes de que el rey del norte llegue a su fin, cuando ponga las tiendas de su palacio en el monte deseable del santuario. Antes de eso ocurre esta gran conversión, este gran reavivamiento entre los judíos según la carne. ¿Pero por medio de quiénes? De los que prediquen, de los mensajeros de Dios que van a predicar el Evangelio en toda su plenitud. ¿Cuál es el Evangelio en toda su plenitud? El mensaje de justificación por la fe dado en 1888. Muchos hablan de Waggoner y Young y cada día abundan, pero pocos realmente creen todo el mensaje que Dios dio a través de ellos. Todo, no una parte. A algunos les gusta lo que Waggoner predicó de la naturaleza humana de Cristo, pero no lo que predicó sobre la naturaleza divina. Otros les gusta lo que predicó sobre la naturaleza divina, pero no sobre lo que predicó sobre la humanidad de Cristo. Y otros lo que les gusta es acerca de lo que predicaron del pacto y toman partes, pero no todo. El mensaje es un todo y si falta un engranaje, no funciona. El Dios de Israel continúa diciendo, hará que esto suceda en nuestros días. No se ha cortado su brazo para salvar. Cuando sus siervos trabajen con fe por aquellos, repite, que han sido mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. Entonces, mis hermanos, volviendo, y para concluir ya, a la parte de la Biblia, entonces, en Romanos 11, vamos a ir aquí, en Romanos 11, en el versículo 25, entonces dice que ese endurecimiento, esa falta de conversión, que leen y no entienden porque tienen un velo, cuando se conviertan a Cristo, ese endurecimiento sería hasta que entren, hasta Apocalipsis 18. Cuando entren los gentiles, entonces, y los mensajeros de Dios que tienen el evangelio verdadero, lo prediquen a los judíos que han estado despreciados, entonces Israel será salvo. Entonces volverán a buscar a Jehová y a David su rey. Y hay muchos versículos que tengo que decírselos. Busqué inclusive el comentario de Romanos que hace Martín Lutero
Estamos hablando de 1400, 1517, 1520. Y cuando leo el comentario de Romanos 11, Lutero da varios versículos que confirman esto. Que yo digo, pues es verdad, lo hemos leído muchas veces y no lo hemos entendido. Después se los compartiré para que no hacerlo, para no agobiarlo. Pero está Mateo 23, está Deuteronomio 4 y Lucas 21, donde se habla de esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ellos se van a unir al remanente. Él lo está diciendo, se van a unir. Los mensajeros le llevan el evangelio y se unirán. Y serán unos activos maravillosos para predicar la validez de la ley de Dios, la vigencia de la ley de Dios. Esto, ¿qué va a provocar? Acuérdense lo que dice la profecía. Todo el que quiera vivir piamente padecerá ¿qué? Persecución. Cuando venga ese reavivamiento, cuando entre Israel a la salvación, entonces, y quiera vivir piadosamente, va a provocar una persecución, como la que hubo en los tiempos de los apóstoles, que fue hecha por los líderes judíos que no se convirtieron, y que eso finalmente desembocó o desencadenó, ¿qué desencadenó? La destrucción del templo. ¿Por parte de quién? De los romanos, que tomaron el control de Jerusalén. O sea, esto va a desencadenar la atención de todo el mundo sobre Jerusalén, la atención del poder papal de Europa, de Estados Unidos, y estoy hablando del poder papal, que es la Gran Babilonia. Estados Unidos bajo el control de las hijas de Babilonia. Van a querer sofocar eso. Eso va a hacer la persecución y va a provocar entonces también que los enemigos de Israel, de toda la vida, quieran ocupar ese lugar. Daniel 11. Pondrán allí las tiendas de su palacio, en el monte deseable. Y llegará el fin, y se levantará Miguel, y vendrá el tiempo de angustia de Jacob, de todo Israel, de los que creemos en Cristo, proveniendo de los gentiles, y los que se han unido de el reamiento de los judíos. Entonces, mis hermanos, yo tampoco quería que nosotros ignoráramos este misterio, como dice Pablo, para que no fuésemos arrogantes, para que no nos jactásemos. Vamos a concluir como concluye Pablo este tema. Y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables tus caminos. Es así. Dios encerró a todos en incredulidad, para luego tener misericordia de todos. Nosotros, gentiles, éramos incrédulos, fuimos abrazados a la misericordia. Los judíos fueron llevados al endurecimiento para también tener misericordia de ellos, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Como les dije, buenos verianos, revisen estas cosas. Todo lo que hemos estudiado, más Lucas 21, 23 y 24, Deuteronomio 4, 30, Oseas 3, 4 y 5 y Mateo 23, 38 al 39. Las citas que hemos leído del Hechos de los Apóstoles. Hay una cita que no leí y no la voy a leer por cuestión de tiempo en la Biblia de estudio, en el comentario referente a Romanos 11. Tienen bastante material para poder entonces ser verianos, profundizar y quedar convencido y ya no ignorar más este misterio. Y estar entonces ahora comprendido cómo encaja las profecías y cómo encaja la conversión de Israel, de los judíos en las profecías, cómo encaja lo que va a pasar, lo que ya hemos conocido con la tierra gloriosa, todo esto. La próxima semana, Ezequiel 38. Ahora sí, espero. Rusia en la profecía y en todo el contexto de las profecías que estamos hablando finales. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé sabiduría. Vamos a hacer la oración y concluimos el tema
por hoy y la transmisión por hoy hasta las 4 de la tarde, hasta las 16 horas que vamos a venir a estudiar un poco la escuela sabática de los niños. Oremos. Bondadoso Padre que moras en lo alto, una vez más gracias por la oportunidad que nos diste esta mañana, ya tarde, de estudiar tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento a estas cosas para que no ignoremos este misterio, para que no seamos arrogantes, para que entendamos que es la fe lo que nos mantiene en pie, es la fe lo que nos mantiene como herederos de la promesa. Es la fe bien comprendida la que va a ser predicada, la fe de Jesús, predicada a los judíos por aquellos mensajeros que tú escojas para ellos. Que podamos ser no solo testigos, sino protagonistas de esa profecía. Bendice a tu pueblo en todo el mundo, que ha estado conectado. Que sean buenos berianos, dale el espíritu de beriano y dale de tu Espíritu Santo para que todos crezcamos a la imagen de Jesús. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.